Muy buen día, bienvenidos. Hoy, el Día Internacional de las Empresas Familiares, quisimos hacer un vivo con Pau, una profesional que conozco ya hace varios años y que va a estar compartiendo unos minutos con nosotros para hablar de los desafíos de las empresas familiares. Y la súper contento, ojalá sea un espacio que sirva para todas aquellas personas que se están conectando. Gabriel, Ariel, muchísimas gracias por conectarse. Ahí estamos con Pau conectando. Hola Pau, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Buen día, buen sábado. Buen día. Muchísimas gracias por tomarte este tiempo para poder hablar de empresas familiares. Te lo súper agradezco. Nosotros nos conocemos ya hace varios años de la carrera de coaching y seguimos en contacto de manera virtual, nos hemos cruzado en algún momento en Córdoba, pero me gustaría que te presentes, que nos digas en qué te especializás, cuáles son tus clientes ahora y qué nos puedes aportar desde tu profesión. Bueno, primero que nada, gracias a vos por la invitación, un placer y más de lo que nos conocemos en nuestra hermosa formación de coach y un excelente profesional y ser humano. Y bueno, a ver, mi presentación. Básicamente, en la actualidad, bueno, mi profesión de base soy abogada, ¿sí? Y mi gran pasión es el coaching ontológico organizacional y las empresas familiares, justamente. Y en este momento, parte de lo que es mi expertise y a lo que me estoy dedicando, yo tengo por un lado, bueno, una consultora y una empresa que hacemos algunas cuestiones legales, ¿no? Como la profesión de base, eh, y por supuesto todo lo que es la consultoría de empresas familiares y todo lo que es el asesoramiento desde lo que es el coaching y desde lo que es la consultoría en esto de la particularidad de las empresas familiares. A su vez, otra gran pasión que tengo, soy docente en posgrado en la universidad en el siglo XXI. Estoy también a cargo de una coordinación en la especialidad del posgrado de empresas familiares, de gestión y gobierno de empresas familiares. Bueno, también otra parte de lo que hago son todas capacitaciones in company a empresas, en particular en todo lo que tiene que ver con negociación, equipos de alto rendimiento, feedback, liderazgo y básicamente, bueno, me apasiona lo vincular, ¿no? Esto de relacionarnos y potenciar a otros, potenciar a las empresas, eh, básicamente en el aspecto profesional, ¿no? Es a eso a lo que me dedico. Después tenemos el aspecto humano, ¿no? Que siempre digo que es Sí. sumamente Bueno, vamos a aprovechar todos estos años de experiencia y clientes que quizás vos pudiste conocer en el transcurso de estos años para poder hablar un poco de los desafíos de las empresas familiares, también desde mi rol. Yo soy licenciado en administración y coach ejecutivo. Y sí, también como un poco le pasa a Pau, nos interesa y nos focalizamos siempre en emprendedores, en empresas, en pymes, o en líderes que quieren desarrollarse desde algún punto más blando. Y exacto. bueno, me parecía súper interesante que el Día de las Empresas Familiares podamos trabajar sobre, se podría decir ese nicho, pero en realidad al día de hoy en Argentina las empresas familiares son más del 80% de las empresas. Y bueno, y creo que vos, o mi invitación fue poder un poco conocer al día de hoy qué desafíos vos ves en las empresas argentinas que son familiares. Bien, a ver, totalmente coincido en que es más del 80% y cuando hablamos de empresas familiares incluso hablamos que hay como una tendencia a decir que la empresa familiar es una pyme o una mini pyme. Hoy no, la empresa familiar es desde una multinacional, una pyme, el impacto de la empresa familiar es muy grande y los desafíos 2024 dado el contexto, por un lado económico, el contexto país, el contexto de todos estos cambios que estamos vivenciando, ¿no? En coyuntura, teniendo en cuenta aparte las particularidades que trae la empresa familiar, diferentes a las de una empresa que no es familiar, tienen que ver básicamente, y mira, el otro día lo hablaba con el director de especialidad, con Martín Zuraga, tienen que ver básicamente con esto del cambio de paradigma, cómo ha cambiado tanto en la coyuntura económica, y tiene que ver con este cambio de mentalidad, una apertura.
que tiene que haber en la empresa familiar, donde hay que empezar a mirar, no a corto y mediano plazo, sino ya a largo plazo, donde hay que empezar a pensar en, a ver, un cambio que esté relacionado a lo que es la eficiencia, la productividad y tener en cuenta estos cambios, ¿no? De la inteligencia artificial, de la digitalización, de todos los procesos que van cambiando y todas las cuestiones nuevas que impactan de manera directa. Por ejemplo, a ver, algo que yo conversaba el otro día y lo he charlado con gente de diferentes empresas en esto de haber estado capacitando, eh, incluso con clientes de mi empresa, ¿no? En lo que hacemos también cobranza. Eh, por ejemplo, hoy por hoy, tener stock en una empresa antes se consideraba que era un mérito. Hoy no, es un demérito. Hoy, en la coyuntura económica, Sí. tener stock no es un mérito, por ejemplo. Después, otro punto es esto, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo cambiamos la cabeza de quienes lideran para adaptarnos a esta coyuntura tan volátil, tan particular? ¿Cómo hacemos para decir, vemos este largo plazo sin descuidar, por supuesto, el momento actual de la empresa, el corto plazo, ¿no es cierto? Y el mediano plazo. Entonces tiene que ver con ciertas conversaciones que se tienen que abrir y que a veces no se dan, ¿no? En la empresa. Sí, yo creo que un poco en las empresas familiares lo que pasa es que al vivir ciertas generaciones, o sea, puede estar el abuelo, el padre, el hijo y a veces incluso puede llegar a estar el nieto, hay ciertas connotaciones propias de cada generación que ayudan a que las empresas familiares funcionen de manera eficiente y efectiva y otras no lleguen a Ujú. lograr acuerdos, conciliar o tienen distintos puntos de vista. Más en esto que nosotros venimos diciendo o que Pau nombraba, es decir, che, el proceso económico y evolutivo de este año no es el mismo del año pasado y el de hace 3 años Sí, atrás. exacto. Comparado con distintas generaciones, el momento de encontrar un camino hacia adelante puede ser un momento donde se necesite conversar y lograr muchos acuerdos, porque puede Sí. haber, como en cualquier organización, distintos enfoques o distintos puntos de vista. Incluso en esto que vos traes, Agus, algo que me parece importante mencionar, también como sí virtuoso de la empresa familiar, así como están las partes de las dificultades, justamente por esto que se tracciona empresa, propiedad y familia, la parte virtuosa sí que tienen las empresas familiares, si lo saben aprovechar, tiene que ver con los vínculos, con los valores y también con esto virtuoso de que hay como un compromiso particular en las empresas familiares, como algo de que hay familia más habilidad y ese compromiso, que si lo saben acordar, como decís vos, en esto de a veces los no acuerdos que hay, es extraordinario lo que podrían potenciar y llegar cuando se logra hacer ese proceso. Las empresas familiares tienen todo ese potencial, pero tampoco es fácil. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué el coaching ontológico puede ayudar a las empresas familiares para poder quizás lograr los objetivos, destrabar los conflictos, lograr acuerdos? Bien, a ver, lo que dijiste de que no es fácil es real, no es fácil, es un proceso. Desde la mirada de lo que es el coaching ontológico organizacional, y que bueno, vos lo conoces exactamente y muy bien, básicamente hay una cosa que para mí es principal, el tema de animarnos y acompañar a estas empresas a que se animen a abrir las conversaciones difíciles, a que se animen justamente, mira, hay un escrito de Rafael Echeverría que habla de las rutinas defensivas del callar que se da en todas las empresas, pero se da aún más en la empresa familiar, donde a veces creemos o se cree que por no hablando de determinado tema se cuida el vínculo, o que no abriendo determinada conversación difícil, bueno, lo vemos después más adelante para no generar una discusión. Entonces creo que desde el coaching podemos ayudar a primero, ver el momento A, es decir, como un diagnóstico, ¿no? ¿En qué estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué no estamos conversando? ¿Qué no nos estamos animando a hablar? Hay algo que también creo que es importante y desde el coaching y que lo traía Humberto Maturana, que tiene que ver con esto de decir, bueno, a partir de esas conversaciones puede surgir qué de lo que venimos haciendo tenemos que dejar de hacer
porque ya no sirve, no nutre. ¿Qué no estamos haciendo y que podríamos comenzar a hacer? Y qué quizás de lo que sí estamos haciendo podemos seguir haciendo. Entonces creo que el espacio fundamental de coaching es abrir ese espacio de apertura conversacional, ayudar en esto, ¿no? De que se puedan tener esas conversaciones, porque hay que aprender a diseñar esas conversaciones. Sí. Hay emociones, hay vínculos, hay emociones muy fuertes en la empresa familiar. Y después el acompañar también en esto de, bueno, ¿cómo diseñamos un plan de acción? ¿Cómo diseñamos un seguimiento? ¿Cómo diseñamos esto de el hacia dónde, esto que desde el coaching hablamos de la apertura de posibilidades, de aprender a hacer declaraciones que abran posibilidades en esa empresa? Porque a veces se usa la palabrita mágica del protocolo y yo... Eso te iba a decir justo. El protocolo en realidad es el final de todo lo otro que vos estuviste hablando hasta recién. Totalmente. El protocolo como un enlatado, no. O sea, el protocolo como algo con una cláusula estándar como las cláusulas de abogacía en un contrato, no. El protocolo tiene que ser la frutilla del postre. El protocolo tiene que ser como ese punto final de todo un proceso previo, donde previo se den estas conversaciones para tener claridad de cuáles son los valores, cuál es el compromiso, quiénes realmente de los miembros de la empresa quieren ser parte, perdón, de los miembros de la familia quieren ser parte de la empresa, quiénes tal vez no, quienes tal vez en realidad les gusta ser parte de la familia, pero no les interesa de la empresa. Ser claro en qué aptitudes, en qué competencias tenemos. Tiene que haber todo un proceso previo para que ese protocolo realmente sí después sea parte de todo este proceso que le llamamos desde lo que es empresas familiares, profesionalización, y que realmente se pueda dar esto de la llamada gobernanza en la empresa familiar, ¿no? Es como, sí, un final Eh, ese protocolo. y muy bien lo decís vos, digamos, el sistema de asesoramiento o consultoría de empresas familiares tiene un esquema muy interesante y muy rico, donde se trabajan los valores, los procedimientos, hacia dónde ir, qué podría hacer cada persona, qué habilidades tienen, qué cosas quieren hacer, qué cosas no quieren hacer, además de la parte legal y no legal. Y ahí yo creo que el coaching lo que le puede aportar es el factor humano, de esto que decíamos que no es una acción que trae un resultado en una empresa familiar, es una conversación con mucha carga emocional, donde muchas veces uno no sabe cómo conversar o no quiere conversar o tiene miedo, y yo creo que el coach ahí puede facilitar un espacio de que sea más ameno a veces, de que sea más fluido, de que sea menos ofensivo, porque también hay culturas empresariales, familiares, donde son muy iracundos y están acostumbrados a un ritmo de conversación que no es el de una empresa multinacional, sino que todo lo opuesto. Y, Totalmente. y ahí un profesional tiene que estar, brindar herramientas, ayudar a encontrar el ritmo, porque los ritmos de las empresas familiares cuando uno tiene que ir para adentro no son los mismos que los ritmos económicos. Totalmente. Incluso, miren, esto que vos traes desde el acompañamiento del coaching ontológico también tiene que ver con que los miembros aprendan a escucharse, que aprendan a dialogar, a conversar, a escucharse. También hacer ese proceso reflexivo, ¿no? Esto que nosotros hablamos desde la mirada del modelo OSAR, de decir, bueno, a ver, tal vez venimos haciendo cosas que no estamos logrando el resultado que queremos lograr. Entonces, hacer ahí ese cambio de observador de quizás, ¿qué pasa con el vínculo? O otra cosa que a veces pasa, y se mezcla mucho, es que en el asado del domingo se termina hablando de cuestiones de la empresa. El tema no es que no se pueda hablar, el tema es desde qué lugar se lo habla. Porque una cosa es armar el consejo de familia, que sí es interesante hacerlo, y que hay espacios que habilita que la familia lo pueda hablar, pero el tema es cómo, en qué espacio realmente lo hablamos y que no se mezcle todo. Desde el coaching se puede ayudar en esto también de, vos traéis esto de las formas, ¿no? De cómo se dan los ritmos las conversaciones, a veces de los enojos o de no escucharse o tal vez levantar la voz o alguna situación particular. Y desde ese lugar se puede acompañar muy amenamente
a que podamos mirarnos desde otro lugar, a, a poder generar esa danza virtuosa que es conversar, ¿no? Que siempre lo hablamos en el coaching. Esta danza entre el hablar y el escucharnos, que creo que es lo que a veces falta Sí. en la empresa. Y eso es lo que termina dando resultados, porque obviamente que hay técnicas y mecanismos para vender, para mejorar la producción, para comprar mejor, pero eso en un espacio donde no se conversa, donde no se trabaja el factor emocional y está todo muy junto, porque es empresa, es familia, puede llegar a ser que termine en el mejor de los casos que la empresa desaparezca, pero en el peor de los casos es una ruptura familiar. Y También, en realidad eso es lo que se trata de evitar en un proceso de empresa familiar. Es que las conversaciones difíciles no terminen siendo conflictos que separen a los integrantes. también, porque además hay conversaciones difíciles tales como, por ejemplo, a ver, por un lado, algunas que no se hablan tienen que ver con esto de qué hacemos con la planificación de la sucesión. ¿Cómo definimos quién es el sucesor? ¿Quién es apto para eso? ¿Cómo definimos si los parientes políticos entran o no a la empresa familiar y de qué manera? Esto desde empresas familiares se le suele llamar a los familiares políticos el socio de cama, ¿no? Que está, pero que bueno, ¿cómo definimos? ¿Queremos que sean parte? ¿Cómo van a ser parte? Y siendo esto que vos decías, que la parte técnica obviamente que es necesaria, pero el tema es cómo la conversamos, es decir, bueno, hay que hacer un blindaje patrimonial. ¿Cómo hacemos el protocolo? ¿Cómo hacemos para que tenga pleno efecto? ¿Queremos que tenga pleno efecto desde lo legal? ¿Cómo hacemos en esto de la familia política con casamientos? ¿Desde qué lugar se manejan temas bienes, acciones y demás? ¿Cómo hacemos cuando el fundador no se quiere retirar? O al revés, cuando tal vez ya se quiere retirar, ¿cómo lo hacemos ordenadamente para que todos puedan, para que sea un proceso eficiente, para que siga siendo sustentable la empresa y para que a la vez todas las partes se queden satisfechas de alguna manera y que no se rompe esto que vos dijiste, la familia? Sí, que creo que es el bien principal. Sí, La totalmente. familia es el bien principal. Pau, ya acercándonos un poquito al final, me gustaría que nos comentes vos si hay alguna persona que nos está escuchando ahora o después en el video, qué recomendación o qué consejo le daría si tiene una empresa familiar eh, para que pueda desarrollarse de manera más efectiva, más fluida, o por dónde empezar. Bien, a ver, creo que el consejo o la recomendación sería incluso la que le daría a un coachee o a una persona, es, y que lo hago en las capacitaciones en general de todos los tipos de cursos que doy, es animarnos a levantar la mano y pedir ayuda. Muchas veces, y más en la empresa familiar, se da esto de que podemos solos o de que el fundador, bueno, pero si yo armé esto, ¿por qué voy a necesitar la intervención de un otro? Y muchas veces esa mirada de la afuera, de un tercero, como a veces pasa en negociación que buscamos un mediador, es altamente recomendable porque nos puede dar o ayudar a ver otra cosa que no estamos viendo, buscar los asesoramientos adecuados, buscar la profesionalización, esto de ver qué es lo que viene, porque estamos en un mundo tan volátil, tan rápido, tan ágil, tan cambiante, que si sumamos eso más las propias particularidades de la empresa familiar, lo que recomendaría es eso. Primero, frenar, ver dónde estamos, ver qué es lo que creemos que hay como quiebres, problemas o ruidos o conversaciones no habladas y a partir de ahí decir, bueno, a ver, ¿cuáles serían los profesionales adecuados que nos pueden ayudar o acompañar en el proceso de lo que queremos hacer para hacer sustentable esto y que quizás si ya lo es, potenciarlo aún más, hacerlo crecer aún más? Bien, sí, Básicamente, está bueno porque si dentro de una empresa uno puede pensar en un contador, en un abogado, en un ingeniero, eh, en un especialista, un ingeniero agrónomo, pero también en la parte de las empresas familiares hay profesionales serios que han estudiado, que tienen expertise o que tienen experiencia y pueden acompañar de manera transversal
Y ese es el desafío, porque los problemas de las empresas familiares son transversales. Total. Obviamente son de comunicación, son de decisiones, son de liderazgo en algún punto, o son de trabajo en equipo, eh, pero terminan siendo transversales y el objetivo yo creo que del conmemorarse el Día Internacional de las Empresas Familiares es poner a la vista esto, de que son súper importantes para el desarrollo productivo, comercial, de todos los países, incluso el nuestro, y la tasa de mortandad a medida que pasan las generaciones cada vez más alta, y Sí, muchas de esas cosas se da porque la familia no le pone intención a decir, che, pedir ayuda. Eh, exacto. Mira, y ahí hay básicamente, un, termina, termina la frase, y sí. ahí creo que hay un desafío donde hay profesionales que pueden ayudar. Totalmente. Y teniendo en cuenta esto, bueno, hoy particularmente que es el Día Internacional de la Empresa Familiar y esto que traes del valor y de pedir ayuda y de lo importante de traccionar los vínculos y la familia, que era, la familia es como lo primero, después viene no la empresa. Hago una sola mencioncita que no quería dejar de hacerla. Hoy hubiera sido el cumple de mi mamá, también un 5 de octubre, con lo cual honro eso y honro la empresa familiar. Y me trae esto desde mi mamá en esto de la familia, el valor. Y esto de siempre decir, bueno, a ver, pidamos ayuda, veamos qué podemos hacer, ¿no? Sí, es necesario lo técnico, la parte dura es sumamente necesaria, pero también esto transversal, de la parte blanda y de cómo lo podemos hacer acompañados. Bien, bueno, los invitamos a todas aquellas personas que están viendo este vivo a que nos puedan seguir. Pau, contanos tus redes sociales o tus datos de contacto. Bueno, en redes sociales, Paula Melo Coach, estoy en Instagram, también estoy en LinkedIn como Paula Andrea Melo, así que bueno, ahí me pueden encontrar LinkedIn e Instagram. Bueno, muchísimas gracias. A mí me pueden encontrar en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube como Liz Agustín Boschetto. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu predisposición. Cualquier persona que tenga alguna duda o consulta nos puede escribir por privado también y ahí podemos llegar a conversar ya de manera más puntual sobre la realidad. Te agradezco mucho, Pau. Gracias a vos, Agus, un placer. Chau, chau.